Les invito a abrir sus Biblias al libro de Proverbios, ahora en el capítulo 17. Libro de Proverbios capítulo 17. Y encontraremos en este capítulo los 6 versículos que corresponden al estudio de esta tarde. Voy a leer estos versículos, voy a ir indicando el versículo y voy a dar lectura. El versículo 1 dice: mejor es el bocado seco y en paz que casa de contienda llenas de provisiones. El versículo 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Versículo 5: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Verso 18: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de sus amigos. Versículo 8: piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelva, haya prosperidad. Y por último, el versículo 23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por traernos a este lugar y nos ponemos a total disposición de tu palabra, de tu espíritu, para que nos enseñe, para que nos instruya. Gracias por la reunión de los santos en esta hora y en este momento. Dios, guíanos en nuestra vida. Haznos ver tu presencia y la responsabilidad tan enorme que tenemos de honrarte en todo lo que hacemos. Gracias, Dios, y te pido por cada una de las familias reunidas, por los hermanos que se encuentran enfermos y no pueden asistir a nuestra reunión, pero te sigo pidiendo, Dios, que tú obres y trabajes en el corazón de aquellos que han decidido quedar en casa sin ninguna razón más que quizá indiferencia a estas reuniones, Dios, pero trabaja y haznos ver lo importante que es que tu pueblo se reúna, se congrega a escuchar tu palabra y a ser edificados. Gracias te damos por todo, oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos, el título del mensaje es Aprendiendo el contentamiento. Aprendiendo el contentamiento. Y el apóstol Pablo dice que él había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Ahí dice en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme. O sea que el contentamiento no es algo natural del hombre, sino algo en lo cual debemos nosotros aprender. Porque lo normal es la falta de contentamiento. La actitud natural de todas las personas es estar insatisfechos con su condición actual, con su vida, pero el contentamiento es algo que debemos de aprender. Ahora, muchas veces nosotros buscamos consejeros, personas que nos guían. ¿Cuánto dinero tú darías a una persona que sabes que es una persona muy sabia, muy inteligente? ¿Cuánto dinero pagarías para recibir el consejo sobre cualquier aspecto, sobre cualquier asunto de tu vida? Y es lo que hacemos muchas veces. Vamos a los abogados y contratamos abogados cuando tenemos alguna situación legal. Vamos con un contador cuando son situaciones financieras. Vamos con personas que tienen cierto conocimiento porque sabemos que de alguna forma nos van a ayudar, van a prestar de sus servicios, de su conocimiento, de su sabiduría.
Y nosotros estamos dispuestos a invertir una gran suma de dinero para recibir el consejo de ellos, para recibir la sabiduría que tienen que aportar respecto a nuestra vida, al asunto que estamos enfrentando. Pero ¿cuánto más, hermanos, deberíamos de prestar atención al consejo de Dios? El consejo de Dios es gratis. El libro de Proverbios nos da muchos consejos. Pero recuerda, no solo se trata de consejos, se trata de sabiduría. La sabiduría de Dios. Y sabemos que una persona sabia es una persona no solo que escucha, una parte importante es escuchar. Así comienza el libro de Proverbios. Deseando que su hijo escuche, oye, hijo mío. Es la frase que se repite en todo el libro de Proverbios. Oye, hijo mío, escúchame. Presta atención a lo que digo. Y la sabiduría no solo consiste en escuchar. Una parte importante para obtener sabiduría es escuchar. Pero no lo es todo. Porque sabiduría es diferente al conocimiento. Una persona que escucha es una persona que conoce. Pero solo el sabio no solo escucha, no solo retiene la información, sino la lleva a la práctica. Es una persona obediente. Y en eso consiste la sabiduría. En conocer, en escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios y saber aplicarlo a nuestra vida diaria. Y hemos estado ya avanzando en estos capítulos que, repito, no hay una forma de un desarrollo lógico. No podemos llegar a esta parte de Proverbios y ver que hay una progresión, una secuencia, donde el versículo o los versículos que están juntos tienen coherencia entre ellos. No, sino que tenemos muchos consejos de muchos aspectos, muchos temas aparentemente no relacionados subsecuentemente. Sin embargo, es el consejo de Dios. Y en estos versículos, hermanos, vamos a aprender. Vamos a ver el tema del contentamiento. El contentamiento. Qué importante es hablar acerca del contentamiento. Y como hemos dicho, el libro de Proverbios es un libro de poesía. Y se enfoca el paralelismo. Es por eso que la mayoría de los proverbios, o todos los proverbios, van a venir en dos partes. ¿Sí? Una primera frase y luego una segunda frase. Y esto se llama el paralelismo. Ahora, hay diferentes tipos de paralelismo, pero la mayoría de los proverbios tienen un paralelismo de contraste, donde nos indica un aspecto positivo o un aspecto negativo después, lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, o viceversa, lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. El paralelismo de contraste, pero también el paralelismo de complemento, donde la primera parte va a guiarnos a la segunda parte. La segunda parte vemos el complemento de la primera parte. Y el primer punto, hermanos, que vamos a ver es que el contentamiento tiene mucho que ver y se aprende, se debería de aprender en la familia. ¿De acuerdo? El contentamiento. Para aprender el contentamiento, debemos de aprenderlo en familia. Y es el versículo 1 que nos abre este capítulo. Y nota lo que dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es esto que lo otro. Hay un contraste. Es mejor esto que esto. Es mejor
comer un bocado seco. Ahora, eso no tiene sentido, mucho sentido para nosotros, a menos que conozcamos la cultura judía. Porque para los judíos no había una comida más triste que una comida, un pan seco. Ahora, recuerda que los judíos, dentro de sus comidas, ellos comían mucho pan. Al igual quizá de nosotros, ¿verdad? Comemos mucho pan. Pero ellos tenían la costumbre de remojar su pan en un recipiente que la mayoría de las veces estaba en el centro de la mesa, que contenía aceite de oliva. Entonces ellos tomaban el pan y lo chopeaban, ¿verdad? Lo remojaban ahí y después lo comían. Y es la forma en la que ellos comían. Ahora recuerda que Jesucristo mismo, cuando iba a ser entregado y le preguntan los discípulos, ¿quién te va a entregar? Jesucristo mismo estaba haciendo esto. Era la forma común en la que estaban comiendo. Remojando, el que remoja, dice Jesús, el pan conmigo. Ese me va a entregar. Y era Judas Iscariote, el que estaba haciendo lo mismo. Pero el pasaje, el versículo nos dice que es mejor comer un bocado seco. Un bocado seco. No hay algo más triste que comer un bocado seco. ¿Alguna vez has intentado comer, bueno, y es peligroso también, galletas saladas sin agua? Es peligroso, no lo hagan. Es peligroso. Pero imagina, es como si Salomón estuviera diciendo, mira, es mejor estar simplemente comiendo pan. Aunque no haya otra cosa que tú puedas comer, pero solo pan. Comida simple, comida sencilla. Mejor es comer un bocado seco. Ahora, otras traducciones, hay otra traducción que me gusta, la NBI, tiene un poquito más de, es como actualizada para nosotros y traduce de una forma distinta. Dice, más vale comer pan duro. ¿Verdad? Esto tiene más sentido para nosotros. El pan duro, ¿sí? Un pan duro. Un pan que tiene mucho tiempo, muchos días, pero que de alguna forma tienes que racionarlo. Mejor es pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Es mejor comer pan duro. Comida simple que hacer un banquete y comer con personas, pero que solo están aparentando. Lleno de discordia, lleno de envidias. Ahora, es interesante cómo también la palabra que se traduce como bocado en el hebreo es la palabra pat y significa un pedazo o una pieza. Y esto tiene mucho más sentido porque sabes que realmente es algo, es una familia la que está aquí que está carente de recursos y que tienen que tienen que dar solo una pieza, dar solo un bocado, solo un pedazo racionado de comida. Y podríamos pensar que es una familia que ha sido de alguna forma azotada por una sequía. Hay problemas económicos, problemas materiales que ha llegado a esta familia. Y es como si Salomón dijera, mira, vamos a hacer un ejercicio mental. Piensa en una familia que es pobre. Una familia de escasos recursos, pero es una familia que se ama. Es una familia unida. Ahora piensa en otra familia que está llena de riquezas, que hacen constantemente fiestas, constantemente banquetes, pero están llenos de conflictos. Están llenos de pleito los unos contra los otros. Ahora, hermano, tú decides
¿Cuál es lo mejor? Tú decides qué sería lo mejor. Estar quizá en necesidad, pero vivir con alegría, con contentamiento, o tener muchos recursos, pero estar lleno de conflictos en la familia. Y dado que la mayoría de los problemas, escucha hermano, la mayoría de los problemas en la familia o en el matrimonio tienen que ver con los recursos financieros, con el dinero, con la economía. Tenemos que prestar atención a lo que dice Salomón. Tienen nuestras vidas que ser marcadas por una obediencia a la palabra de Dios y entender que el contentamiento es algo que deberíamos aprender, pero lo deberíamos de aprender en la familia. Deberíamos enseñar y guiar a nuestras esposas a confiar en Dios. Deberíamos enseñar a nuestros hijos que aunque no hay la mejor comida, tenemos la presencia de Dios. Y hermano, eso es suficiente. La presencia de Dios. Hace algunos años estaba visitando la sierra y mi esposa y mi hijo me acompañaron. Y el pastor me dijo, hermano, aquí vamos a ir a comer en la semana, eran como 3 o 4 días, con diferentes hermanos, diferentes casas. Él me dijo, perdone si le dan lo mismo de comer en todos los lugares donde vayamos. Y él nos dijo, hermano, aquí solo se comen frijoles y tortillas, pero cuando hay visitantes, cuando sobre todo saben que hay personas, pastores, un pastor que viene a predicar, predicadores, ellos tratan de dar lo mejor. Y para ellos lo mejor es matar el pollo que tienen ahí en el patio y comprar carne de puerco que mata algún vecino. Es lo único que podrían dar de comer. Y efectivamente, no hay otra semana, ¿verdad?, donde comimos más pollo y puerco que esa semana. En diferentes presentaciones, claro. Y sabes, pero cuando comes demasiada carne, llega un punto donde te hastias, ¿verdad? Y de verdad deseábamos comer frijolitos y comer algo de verdura. Y todavía para despedirnos, cuando veníamos, si no hubiera sido suficiente el pollo, le regalaron a mi esposa un pollo muerto para que siguiéramos comiendo pollo cuando llegamos acá. Y a veces recordamos, y de verdad es bien bonito. ¿Sí? O sea, comer en la sencillez con los hermanos. Pero ver el amor, ver el cariño, ver la humildad, no solo en el aspecto económico, pero la humildad del corazón. El amor entrañable, como dice el apóstol Pablo. Y tenemos muy bonitos recuerdos de ese lugar, que por cierto hacía mucho calor. Y por alguna razón los hermanos no usan abanico, no hay ningún ventilador. Las noches, ¿verdad? Todos estábamos sudando y de pronto, pues mi esposa ni siquiera pudo dormir casi. Y yo le decía, no, pero sí yo sentía aire, ¿verdad? Yo sentía como un abanico en la noche y dormí muy a gusto. Y me dijo, bueno, sí, porque ya estuve toda la noche echándoles aire a ti, a Santi, ¿no? Y qué bueno, gracias a Dios por las esposas. Y recuerda, hermano, a veces vamos a estar en lugares así. Dios nos va a poner en familias donde podemos ver una profunda escasez material, pero una riqueza espiritual. Y es como si Salomón dijera, mira, ¿qué escoges?
¿Escoges la sencillez donde hay amor, donde hay unidad? ¿O escoges las riquezas y la prosperidad, pero donde hay pleitos, donde hay conflictos constantemente? Pero creo que lo que Salomón nos está diciendo, no solamente nos está pidiendo que hagamos un ejercicio mental, que imaginemos dos familias así. Quizás el testimonio mismo de Salomón. ¿Recuerdas la familia de Salomón? ¿Recuerdas la profunda riqueza que tenían ellos, su padre, David, el rey? ¿Recuerdas algunos de los banquetes mencionados ahí, verdad? Según primera Samuel, o en este periodo de David con sus hijos. Abundancia de comida. Había banquetes. Había riqueza. Pero hermano, lo triste es que la familia de David no había paz. No había una unidad en la familia. Había pleitos, había discordia. Y repasando un poco la historia de la familia de Salomón, su medio hermano, más bien, Amnón, violó a su otra media hermana, Tamar. Y 2 años tuvieron que pasar para que el hermano carnal de Tamar cobrara venganza. Absalón fue quien invitó al rey David y a sus hijos, incluido Amnón, para que vinieran a disfrutar en su casa ¿un qué? Un banquete. Así que posiblemente lo que Salomón nos está diciendo no es solo algo, un producto de su imaginación, sino algo que lo marcó en su vida familiar. Resulta que Absalón hace una fiesta, un banquete, invita a sus hermanos y está Amnón, y en medio de ese banquete, Absalón mató a Amnón. Él tuvo que huir. Y fue hasta 3 años después que Joab, que era el tío abuelo de Absalón y también era el general del ejército de David, Joab aboga por Absalón. Y va con David y le pide que vaya y que regrese. Pero en todo ese lapso de tiempo, Absalón se sublevó en contra de su propio padre. Absalón estuvo preparando un golpe de estado. Él tuvo que huir desterrado y después de 3 años, Joab le pide a David el regreso de Absalón. Y es cuando Joab, o más bien Absalón, muere. Absalón murió en esa guerra, en ese conflicto armado. Y David reemplazó a Joab. Lo reemplazó de ser su consejero de guerra o su general del ejército, lo reemplazó con su propio primo, que era el general del ejército de Absalón, y él se llamaba Amasa. Y eso no le gustó a Joab, que David lo hubiera reemplazado a él por su primo. ¿Y sabes qué es lo que hizo Joab? Mató a su primo. Vaya familia, ¿verdad? Llena de discordias, lleno de pleitos, llenos de violencia y de muerte, de enemistades. Y por si eso fuera suficiente, su propio hermano, el hermano de Absalón, perdón, de Salomón, y él se llamó Adonías, intentó también, al igual que Absalón, dar un golpe de estado. Y él quería ser el rey, Adonías. Pero David se adelantó y coronó rey a Salomón. Ahora imagina la vida de Salomón.
Imagina los recuerdos que él pudo tener de infancia, donde estaba rodeado de la realeza, estaba rodeado de placeres, rodeado de esplendidez, pero con una familia tan conflictiva. Así que, hermano, es como si Salomón estuviera abriéndote el corazón y te estuviera diciendo, mira, esto es mejor que esto. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Es mejor vivir en escasez, en estrechez económica, pero vivir en una familia unida en lugar de vivir con tantas cosas, pero en una familia llena de conflictos, hermano. Solo Cristo puede darnos el verdadero gozo. ¿Cuántas veces vemos las fiestas en el mundo donde todo se trata de apariencias? ¿No es así? Donde literal los padres están dispuestos a gastar una fortuna para traer a invitados a su fiesta, hacerles creer que tienen mucho dinero y luego cuando, parece que la parte más importante es cuando se abren los regalos, ¿verdad? Y están buscando quién trae el mejor regalo. ¿Qué regalo es el más costoso? Y están constantemente viendo, envidiándose. Pero Cristo no está presente en esa fiesta, en ese banquete. Ahora piensa en una fiesta cristiana, debería ser diferente, porque Cristo debería ser el invitado de honor. Una fiesta, por lo tanto, no se trata de la cantidad de comida, no se trata ni siquiera de qué es lo que se va a comer. Se trata de la presencia de Cristo, hermano, de su presencia, de su vida dada a nosotros, entregada por nuestro pecado. Y eso debería de ser suficiente, recordar el Evangelio, recordar la gracia de Dios. Así que veamos, hermanos, este contraste entre estas dos familias. Ahora, regresando a un Proverbios que ya vimos y estudiamos, Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento. Hermano, lo que tú deberías tener es un corazón contento. Tú deberías aprender contentamiento y tienes que no solo aprenderlo tú, pero enseñarlo a tu familia, enseñarlo a tu esposa, enseñarlo a tus hijos, el contentamiento. Que es mejor la armonía, es mejor la paz. Y claro, el que provoca la armonía y la paz es la presencia de Dios ahí. Es la fe, la confianza en Dios. Y dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, mientras todos los días son difíciles para el hombre afligido. Para el hombre sin Dios solo encuentra aflicción, solo enfrenta días difíciles. Hermano, deberíamos recordar nosotros que el éxito no consiste en tener más cosas. El éxito, el verdadero éxito en la vida es aprender el contentamiento. Pablo dice, le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevarnos tampoco. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos que aprender a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Las cosas sencillas, como estar rodeado de personas que te aman, comiendo quizá una comida que no es de esplendidez,
pero rodeado de personas que te aman y rodeado de personas temerosas de Dios. Hermano, los mejores recuerdos de mi infancia son así, rodeado de hermanos. Ustedes saben, mi papá viajaba bastante. ¿Y qué lugares no fuimos? Pero ver el amor, ver la sencillez, ver la unidad, eso marca, hermanos, marca nuestra vida. Entender la importancia del contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos de Dios, con lo que Dios nos ha dado, hermano, porque cuán fácil es envidiar, cuán fácil es que nuestra vida llegue a una falta de contentamiento muy similar a la de Asaf. ¿Recuerdas el Salmo capítulo 73? Asaf, este hombre levita, un cantor también, un director, estuvo envidiando a los pecadores, viendo la prosperidad de ellos, y él dice: en vano he limpiado mis manos. Una amargura. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento, porque se olvidó de Dios y comenzó a poner sus ojos en las cosas materiales que este mundo te puede ofrecer. Pero todo cambió cuando Asaf va al templo, hasta que entrando en tus atrios, entrando a tu presencia, me di cuenta cuál era el fin de ellos. ¿Qué es lo que a ellos les espera? Hermanos, debemos de aprender el contentamiento. Debemos de elegir con sabiduría nuestras prioridades en la familia. Deberíamos de poner más énfasis, más tiempo, más esfuerzo en buscar que nuestra familia conozca realmente a Dios. Porque cuando tu familia conoce realmente a Dios, solo es la única forma en la que podrán experimentar la paz. Pero cuando tu familia no conoce a Dios, no pueden experimentar la paz. Pueden experimentar un tipo de paz, pero como el mundo la da. Cristo da una paz completamente diferente. Ahora nota el versículo 16, dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Sigue hablando Salomón en este contexto de el hombre rico, pero que no tiene nada. No tiene lo principal. Es un hombre de apariencias, que él cree que todo puede solucionar con el dinero. El hombre rico está dispuesto a comprar sabiduría, pero nunca le alcanza, porque ni todo el dinero del mundo puede comprar la verdadera sabiduría que Dios ofrece. El hombre rico puede comprar libros, pero no puede comprar inteligencia. Puede comprar el mejor colchón y puede dormir en él con clima, ¿verdad? Para dormir bien en estos días, pero no puede comprar el descanso. Puede comprar el mejor medicamento, pero no puede comprar la salud. Puede comprar el mejor reloj, pero no puede comprar el tiempo. Es más, puede comprar y puede conseguir para su familia las mejores vacaciones, pero no puede comprar que su familia pueda disfrutar y pueda estar feliz, alegre. No lo puede comprar. Incluso el hombre rico puede comprar Biblias, pero no puede comprar una relación con Dios. No puede comprar la verdadera sabiduría. Hermano, qué importante es que nosotros veamos, recordemos, el dinero no es lo más importante en esta vida. Porque el mundo avaricioso y material nos hace creer que lo más importante es el dinero. Lo más importante es lo que tú tienes. Salomón dice: no.
Esto no es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios. Es el principio de la sabiduría. Lo más importante es experimentar esa sabiduría en familia. Porque mira al hombre rico. Él aparentemente tiene banquetes, tiene esplendidez en sus reuniones, en su comida, pero mira su familia. El hombre rico tiene mucho dinero y él quiere comprar sabiduría, pero no le alcanza. ¿De qué sirve el precio en la mano? ¿De qué le sirve el dinero al hombre necio para comprar sabiduría si él no tiene entendimiento? No tiene entendimiento. Ha cerrado su corazón a Dios. Ha puesto sus ojos en el mundo. Y las riquezas, hermanos, como dice Pablo, son inciertas. No debemos de poner nuestros ojos en lo incierto. Debemos de poner nuestros ojos y nuestro descanso, nuestra esperanza, nuestra seguridad en lo único seguro que es Cristo. Todo lo demás se va a derrumbar. Todo lo demás, por mucho que sea que tengas, se va a terminar. Piensa en el hombre, el que habló Jesucristo, que amplió incluso sus graneros y dijo: oh, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Y Jesús habla acerca de este hombre como un hombre necio, como el de Proverbios. Esta noche viene a pedir tu alma, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre, que en lugar de buscar ese entendimiento a Dios, en lugar de buscar a Dios, busca su deleite en cosas terrenales. Algunos de ustedes, o creo que la mayoría, ha escuchado, si vieron las noticias en esta semana, lo que sucedió con 5 multimillonarios que se embarcaron en un viaje del cual nunca regresaron. En el Titán, para ver los restos del Titanic. Y murieron. 5 millonarios que lo tenían todo, que estaban buscando cosas grandes en el mundo. Hermano, y antes de pensar demasiado en ellos, pensemos en nosotros mismos. Quizá no tienes mucho dinero, quizá no eres un multimillonario como estos 5, pero podrías encontrarte buscando, al igual que ellos, otras cosas en lugar de estar buscando a Dios. ¿Puedes tú estar tan interesado leyendo y buscando lo relacionado a los deportes, a la tecnología, a la política, al cambio climático? Hermanos, y podemos estar tan embobados buscando y aprendiendo y tratando de entender cualquier otro tema de menor importancia, cuando Salomón dice: mira, de nada le sirve al hombre que tiene mucho dinero tratar de encontrar sabiduría en otras cosas, en otros temas, si está dispuesto a cerrar su corazón a Dios. Está tan interesado por otros temas, menos en su propia vida. Y Salomón dice: este hombre no tiene entendimiento. No está buscando a Dios. Hermano, tengamos cuidado, porque nosotros podríamos encontrarnos también en esta categoría de necedad, no buscando realmente lo que satisface nuestras almas. Ahora, Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará sin reproche alguno. Pero tenemos que pedirla con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las ondas del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? Entonces, según Santiago, ¿cómo obtiene sabiduría? Orando. Es lo que dice, ¿verdad? Pidiéndola a Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Quieres sabiduría? Pídela a Dios. Pídela. Bueno, vamos a orar para que Dios nos haga sabios. Y vamos a pasarnos todos los días orando para que
seamos sabios. ¿Crees que eso va a hacer algún cambio en tu vida? Simplemente porque tú estés orando, Dios, quiero ser sabio, Dios, quiero ser sabio, Dios, dame sabiduría, Dios, dame inteligencia, Dios, ayúdame a resolver correctamente esta situación. ¿Crees que va a haber algún cambio en tu vida? Bueno, por la gracia de Dios, quizá a veces sí. Pero cuando Santiago dice, no dudando nada, el que duda es como las ondas del mar, que es arrastrada para allá y para acá. No solamente se requiere oración, pero también se requiere fe. ¿Fe en qué? No solamente en la respuesta que Dios va a dar, pero fe en la palabra de Dios. Porque recuerda, la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer hombres y mujeres sabios. Solo la palabra de Dios nos asegura la verdadera sabiduría. Así que, si tú tienes una Biblia en tu casa, y estoy seguro que la tienes, estadísticamente puedes tener hasta 3 o 5 Biblias en tu casa. Estadísticamente, las familias, los hogares cristianos tienen o llegan a tener entre 3 a 5 Biblias en casa. Así que tú puede que te encuentres en este grupo, ¿verdad? Este grupo estadístico. Pero llenar tu casa de Biblias no te va a hacer una persona más sabia. Llenar tu casa de Biblia no te va a hacer una persona más consagrada. Que te asegure que vas a conocer mejor a Dios. Hermano, si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero toma tu Biblia, ábrela, comienza a leer. Lee la palabra de Dios. Lee la Biblia. Porque en ella vas a encontrar a Cristo. Y como dice Pablo en Colosenses 2:3, en Cristo se hallan escondida toda la sabiduría de Dios. Es en Cristo. Toda la sabiduría, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento están en Cristo. Así que, hermano, leamos la palabra de Dios. Comprometámonos con el único tema que realmente importa para tu vida eterna. Cualquier otro tema, todos los días vas a ser bombardeado por temas que te van a distraer de tu responsabilidad de tomar la Biblia. Vas a ser bombardeado por noticias, por artículos, por redes sociales, por tarea, por libros. Pon en primer lugar la palabra de Dios. Léela. En segundo lugar, vemos cómo el contentamiento nos debe de guiar al camino de la generosidad. El contentamiento es algo que se debe de aprender, pero una vez que tú aprendes el contentamiento, te debe de llevar en un camino, en una posición donde puedes y debes ser generoso con otras personas. Dice el versículo 5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que escarnece, el que se burla del pobre. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, muy injusta. No hay igualdad, no hay equidad. Y de pronto ves cómo hay tantos jóvenes brillantes, cuántos niños realmente con un potencial enorme, pero no tienen los recursos para sobresalir. Y de pronto tienen que truncar sus estudios. Algunos pocos quizá pueden llegar a obtener una beca y pueden aspirar a un trabajo, a posgrados, con el apoyo del gobierno. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando terminan? No necesariamente son los que ocupan en los mejores puestos. Los mejores puestos siempre los ocupan los que vienen de familias acomodadas.
cuyos contactos o nexos tienen empresas y entran de pronto por palancas. Es así como se maneja nuestra sociedad, hermano. Y por tal razón no deberíamos burlarnos de los pobres, de los necesitados, de las personas más vulnerables. Jesús tuvo cuidado de los marginados. Aún desde el Pentateuco vemos cómo Dios en las leyes, Él se aseguró de que su pueblo fuera generoso. En la cosecha, Dios dice, no vas a cosechar todo, sino que vas a dejar una parte para que los pobres, las personas más vulnerables, personas necesitadas, vayan y puedan recoger también para su sustento. Dios se toma muy en serio cuando afligimos al pobre, cuando nos burlamos de ellos, cuando le recriminamos, cuando los avergonzamos. Y hubo un momento en donde los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y de ninguna manera ellos estaban burlándose de la calamidad de él, como dice la segunda parte, el que se alegra de su calamidad no quedará sin castigo. Pero de alguna forma los discípulos estaban preguntando, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguno, sino para la gloria de Dios. Hermano, Dios es el que reparte. Dios es el que da según su gracia. Algunos van a ser más bendecidos económicamente o materialmente que otros. Escucha, hermano, si Dios te ha bendecido material y económicamente, dale gracias a Dios. Pero no pienses ni por un solo segundo que estás en una posición mayor espiritual o de piedad que Él, que tu hermano. Hay cosas que Dios hace para su gloria. Pero también, desgraciadamente, hay cosas que nosotros hacemos para nuestro propio mal. Cuando vemos a personas necesitadas y no los ayudamos. Santiago también habla de eso, de la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pensar en los que tienen necesidad. Buscar ser generosos con estas personas. Tienes que cuidar de las personas más necesitadas, más vulnerables. Ahora quizás tú dices, pero pastor, yo no tengo mucho. Pero de lo poco que tienes, recuerda que hay personas que tienen menos que tú. Y tienes que pensar en ellos. Tienes que pensar en tus hermanos. Pablo le escribe a Timoteo también, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Hay cristianos ricos por la gracia de Dios. Y qué bueno que hay cristianos ricos, porque ellos son parte del sostén para que se realice la obra de Dios por medio de las finanzas. Qué bueno que hay. De hecho, vemos en el libro de Hechos cómo personas acomodadas, personas ricas, fueron usadas en gran manera por Dios para el bien de su obra. Pero también Dios ha dado riquezas a algunos cristianos para que ayuden a sus hermanos necesitados. Y para ayudar a otros deben de dejar de ser altivos. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, hermano, en abundancia. ¿Crees que Dios te ha dado abundantemente?
Yo lo creo. ¿Sabes? Es difícil a veces creer que Dios nos da abundantemente cuando literalmente no tienes ningún peso en tu bolsillo. Es difícil a veces creer que Dios nos da todo abundantemente, pero Él lo hace. A veces nos bendice económicamente. A veces nos bendice en la salud física. A veces nos bendice relacionalmente. Pero Dios siempre nos va a bendecir espiritualmente. Siempre recuerda que tienes esta bendición de Dios. Él te ha dado las cosas abundantemente, en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dadivosos, generosos. Así que agradece, hermano, por lo que tú tienes. Recuerda, Dios quiere usar los bienes materiales que tú tienes para su gloria, pero también para ayuda, para beneficio del hermano necesitado. Versículo 18. Versículo 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de sus amigos. Ahora, pareciera que aquí hay una contradicción, una aparente contradicción, porque si estamos viendo que debemos de ser generosos, de pronto el proverbio aparentemente nos está diciendo que no debemos de prestar, no debemos de salir en fianza de nuestros amigos. Y si lo haces, Salomón te compara con un hombre necio, con un hombre falto de entendimiento. Y tenemos que entender quizá el contexto de Proverbios. Porque lo más seguro es que se está refiriendo a cuando tú le prestas a una persona, sales por fiador de a un amigo que es ocioso. Proverbios habla mucho acerca de la flojera, de la ociosidad. Habla mucho también acerca del trabajo y de la diligencia en la economía. Pero el contexto que podríamos entender es que cuando una persona decide prestar, salir como acreedor o fiador de su amigo, que por ser su amigo le quiere ayudar, pero a la misma vez no sabe que su amigo, y ni se espera que su amigo le va a quedar mal. ¿Cuántas familias han tenido que aprender la dura lección? La dura lección de perderlo todo por tomar decisiones precipitadas, por comprometerse material y económicamente, por invertir en personas o en lugares donde no debían invertir. Ahora, quizá este hombre es un hombre necio, no solo porque presta, porque puede que haya tenido un buen corazón al prestar, pero lo más probable, lo que podría indicar este proverbio es que este hombre presta solo por altivez, solo por orgullo, para hacerle creer a su amigo que está en una posición mejor que él, aunque no lo está. ¿Y cuántas veces nos encantan las apariencias? ¿No es así? Aparentamos que tenemos más. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a personas que tampoco nos agradan, pero solo por apariencias. ¿Qué peligro es las apariencias y comprometerte con tus finanzas, poner en riesgo por medio de decisiones impulsivas para supuestamente ayudar o beneficiar a otros? Pero mira, lo que está hablando es de ese préstamo, quizá un préstamo donde tú sales por fiador, tú te comprometes a pagar si es que tu amigo no paga.
En Proverbios capítulo 22, un poco más adelante, en Proverbios capítulo 22, versículo 26 al 27, dice Salomón: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Hermano, una cosa es ser generosos y otra cosa es ser necios. Debemos de ser generosos, no debemos de ser necios. El versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Mira, tú solo quieres aparentar. Tú le prestas a tu amigo queriéndole hacerle creer que tú estás en una posición mejor para ayudar. Pero Salomón dice: te vas a quedar sin cama. Te vas a quedar literalmente sin cama, sin nada. Repito, ¿cuántas personas, familias, han sido afectadas debido a embargos? ¿Cuánto les gustaría retroceder el tiempo y no haberse metido en esos problemas, en esos líos financieros? Proverbios 11, versículo 15 dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Aquí ya no habla de un amigo, habla de un extraño. Pero podría ser lo mismo. Una persona que pensabas que era tu amigo, pero resulta que no. Solo te estaba buscando por su necesidad. Dice: más el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Ahora, podríamos aplicar este proverbio de una forma distinta. Porque podría ser que no te metes en problemas por salir en fiador de tu hermano. Pero ¿cuántas veces te has metido en problemas por comprar cosas que no deberías? No tenías suficiente dinero. Pero de pronto tu falta de contentamiento, ¿tú crees que lo necesitas? La mercadotecnia es eso. Hacerle creer a las personas que necesitan cosas que no necesitan. Y consigues esas cosas con dinero que no tienes y después te estás lamentando. Ahora, repito, hablando de la generosidad, de cómo el contentamiento nos debe de poner en un lugar de generosidad. Salomón no está diciendo: hey, de ninguna manera ayudes a tu hermano o a otras personas. Está diciendo: no salgas por fiador de ellos. Pero si están en alguna necesidad, ni siquiera pienses en un préstamo cobrando rédito o crédito, donde sube la cuenta, ¿verdad? Cobrando intereses. Si de alguna forma, de alguna manera tú quieres ayudar a alguien, hazle un préstamo. Perdón, hazle un regalo, no un préstamo, ¿verdad? Un regalo económico. Asegúrate de dar sin esperar o sin recibir nada a cambio. Ahora, quizá no puedes tú darle todo lo que él necesita, pero por lo menos una parte. Pero que salga de tu corazón, dar, apoyar. En tercer lugar, la falta de contentamiento nos guía al soborno. En lugar de la generosidad, puedes tú, con tu falta de contentamiento, ser atraído por el soborno. Dice el versículo 8: piedra preciosa es el soborno para que el que lo practica, donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El soborno. Por medio de regalos, por medio de quebrantar la ley. Eso es mentir. El soborno, hermano, es mentir. Y a muchos ricos les encanta el dinero fácil, la prosperidad. Y por medio de negocios llegan los sobornos.
tratos ilícitos. Este hombre piensa que la prosperidad es lo único que importa, el dinero es lo único que importa. Él está dispuesto incluso a sobornar para obtener más y más riqueza. Esto es lo que vemos desgraciadamente en las altas esferas de la sociedad, a veces del gobierno mismo. Pero esto no debería ser algo que se ve en los cristianos. Ni siquiera esos regalos para quedar bien. Porque a veces no los vemos como soborno, ¿verdad? No los pintamos como sobornos, pero mentalmente decimos, mira, yo te voy a dar esto, pero yo espero que tú me ayudes. Esa no debe ser la actitud. Versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Es algo ilícito. Es algo condenado por el gobierno, pero también lo principal es condenado por Dios. Dios no aprueba el soborno. Pero a veces pensamos, bueno, pero mira, no importa cómo lo obtenga. El fin justifica los medios. Es que es la forma para ascender. Es la forma para tener más dinero. Y mira, si yo tengo dinero, más dinero, voy a poderme apoyar mejor. Voy a poder hacer más. E incluso Satanás se puede meter en un pensamiento de aparente piedad o religiosidad. ¿Sabes? La Biblia nos da un ejemplo, un hermoso ejemplo de una persona íntegra. Y ese fue el apóstol Pablo. Él fue acusado, injustamente fue acusado. Fue llevado hasta Félix. Y ahí vemos ahí el testimonio en Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, recuerda, está Pablo frente a Félix, Festo, está dando o defendiendo más bien en ese juicio injusto. Dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y nota lo que dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Hermano, Pablo fue acusado injustamente. Él no debería estar en la cárcel. Y fue llevado ante Félix. Y este hombre está dispuesto a liberar al apóstol Pablo por dinero. Un soborno. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años, fíjate, durante 2 años, Félix esperaba recibir algún soborno de Pablo para dejarlo entonces libre. Y conociendo las amistades del apóstol Pablo, él fácil pudo conseguir dinero suficiente para dar ese soborno. Y con el pensamiento, bueno, Pablo siendo libre va a poder predicar el evangelio. Pero Pablo fue un hombre íntegro. Y Pablo no quiso corromperse en este sentido de dar soborno. Y al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse de los judíos, dejó preso a Pablo. Y conoces el final de la historia. Pablo nunca es liberado y Pablo muere en la cárcel, decapitado. Podríamos pensar cuán diferente pudo haber sido la historia de Pablo si hubiera sobornado. Sí. Pero su conciencia estaría manchada. Y cuando se hubiera presentado delante de Cristo, ¿cómo se hubiera sentido el apóstol Pablo? Ahora, piensa en los tratos humanos que tú muchas veces tienes en tu trabajo, en la sociedad. ¿Eres justo? ¿O eres de los que pervierten la justicia? ¿Eres de los que busca el soborno, quedar bien
por medio de favores, por medio de regalos, pero tú sabes que eso es ilícito. Hermano, ¿qué ejemplo nos da Pablo? Ahora se trata de Cristo, ni siquiera se trata de Pablo. No se trata de Salomón, se trata de Cristo. ¿Recuerdas en qué hogar nació Cristo? Su padre, no el biológico, claro, pero su padre terrenal, fue un simple carpintero. ¿Crees que Jesús estaba alegre viviendo en una casa común? Comiendo comida, no banquetes, sino comida de los pobres, recorriendo los lugares marginados. ¿Tú crees que Jesús disfrutó su niñez, su juventud y su ministerio viviendo de una forma tan escasa? Jesús tenía contentamiento. Se trata del contentamiento de Cristo, de estar incluso alegre y gozoso en medio de la escasez física y económica. Cuando personas querían seguir a Jesús, Él se aseguraba de darles la información correcta. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si quieren seguirme, adelante. Pero tendrán que saber, la vida simple y sencilla, vivir en escasez, pero vivir lleno de alegría, vivir lleno de gozo. Jesús fue el hombre más generoso, porque el contentamiento te lleva a la generosidad, y debido al gozo de Cristo, Él no rehusó ir a la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo es el hombre más generoso. Bueno, no se trata de tu contentamiento. Se trata del contentamiento de Cristo. Nosotros muchas veces vamos a experimentar falta de contentamiento y vamos a quejarnos. Pero porque Cristo no se quejó. Y Cristo aceptó sus circunstancias. Ahora nosotros somos vistos por el Padre como si estuviera viendo a Jesucristo. Su contentamiento es dado a nosotros. Su generosidad también es dada a nosotros. Y Cristo de ninguna forma torció la justicia. Él no aceptó soborno. ¿Recuerdas cuando Satanás lo lleva en la tentación al pináculo del templo y le dice: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares? Jesús dijo no. Jesús no aceptó el soborno. Tampoco tú y yo deberíamos aceptarlo. Tenemos esta responsabilidad, hermano, enseñar a nuestra familia el contentamiento. Enseñar a nuestra familia la generosidad. Y enseñar a nuestra familia la integridad. Íntegros. Pero para enseñar a nuestra familia, hermano, todo comienza con nosotros. Que Dios nos haga hombres y mujeres llenos de gozo, de contentamiento, llenos de generosidad y llenos de integridad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros y tú nos hablas por medio de ella. Ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria. Gracias por los bienes y recursos que tú nos das. Ayúdanos a usarlos correctamente para tu gloria, para el beneficio de los necesitados. Dios, que podamos desear la integridad. Que nuestros tratos sean justos y honestos delante de todos los hombres, porque un día estaremos delante del gran juez, al que tendremos que rendir cuenta. Ayúdanos a vislumbrar y a pensar en ese día. Ayúdanos a vivir de una manera aquí conscientes
de que un día estaremos delante del juez. Oramos en Cristo Jesús. Amén.